Les pregunto si ven la presentación. Sí se ve, Lick. ¿Se ve la presentación? Pregunto. Buenos días, compañero. Sí, Sí, se ve. que los escucho bien suaves. Quizás el volumen está. Vaya. Excelente. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos y todas. Este día vamos a dar inicio a esta clase de Derecho Civil 4 y vamos a continuar con la introducción al tema de sucesiones. Ese es el tema que hemos estado estudiando las últimas 2 clases anteriores y durante todo el ciclo vamos a continuar viendo este tema, el tema de las sucesiones. Vaya, vamos a... Solo quería recordarles que es necesario que conformen los grupos de trabajo. A la fecha no he recibido ningún listado de ninguna persona, o sea, no hay grupos conformados y hay que sacar la nota formativa, que es el 40%. Yo he modificado algunas cosas porque por la cuestión del tiempo, si ya viene el examen, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta primera unidad, en esta primera evaluación, vamos a dejarles un trabajo. Y ese trabajo va a ser grupal, ¿verdad? Va a valer 40%. La defensa de ese trabajo serán exposiciones que se realizarán en la segunda unidad. Y la nota de la exposición será el 40% para la segunda unidad. Luego, en la tercera unidad también vamos a dejar un trabajo. Ese trabajo va a valer 40%. Y en la cuarta unidad se va a hacer la defensa de trabajo, exposiciones, y va a valer 40%. Y en la última unidad, sí, como el último tema es de donaciones revocables e irrevocables, ahí se va a hacer el trabajo y la exposición. Entonces, necesito que me conformen los grupos de trabajo para poderles subir la guía. El trabajo, pues, no es un trabajo extravagante, ¿no? Son temas de la materia que estamos recibiendo, que ustedes van a reforzar y que van a explicar en la siguiente unidad. Así vamos a formar las notas, el 40%. Y el 60% es el parcial. Estamos, ¿verdad? Estamos claros. Ahora bien, yo les pido a Licenciado, ustedes buenos días. ¿Sí me decía? Buenos días. Sí, buenos Sí, días. licenciado, no sé si entendí bien, pero vamos a hacer un trabajo para la primera unidad, que va a Sí. valer el 40%, solo presentar el trabajo. El Sí. del segunda, o sea, para la segunda unidad lo vamos a defender, pero ya no vamos a subir trabajo, sino que solo estudiar para poder defenderlo. Sí, solo lo van a defender. Así vamos a hacer. Y, Por la cuestión- y de tercero para el cuarto va a ser la misma modalidad. Sí, la misma ¿Entiendo modalidad. yo? Ah, excelente, muchas gracias, Liz. Sí, así vamos a hacer por el tiempo. Mire, ya no hay tiempo, ya viene la primera evaluación. Entonces, aquí lo importante es que todos reforzar, ¿verdad? Porque el objetivo de los trabajos es para que ustedes se empapen y luego expongan, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar hasta el sábado para que conformen, o sea, el sábado que me envíen los grupos. Si no, yo del listado los voy a elaborar así y les voy a notificar grupo 1, 2, 3, 4 porque hay que cumplir con esa
actividades, o sea, la actividad del Licenciado. 40%, ¿sí? Perdón la interrupción. Hay usted ha dejado ahí en el aula virtual un espacio para subir los grupos. De hecho, ya están conformados algunos ahí. Ah, de veras. Estaba Fíjese que no he verificando. revisado, porque como la cuestión de los grupos, sí, en el aula virtual se pueden conformar los grupos. Normalmente yo los conformo. Así ha sido. Pero voy a revisar. Si ya hay grupos conformados, voy a revisarlo. De acuerdo. Sí, Viendo porque que hay en 4 grupos realidad ya. siempre yo los conformo con la información que ustedes me dan. Pero ese dato que usted me informa no sabía yo que los estudiantes lo podían hacer, ¿no? Si es así, pues los que ya estén conformados, hoy mismo en el transcurso del día voy a revisar los grupos que puedan estar conformados ahí. Pero en todo caso, yo les pido de favor que me los envíen por correo para ponerles el número. O sea, usted me lo envía De acuerdo a su correo institucional. Sí, al institucional. Okay, Me lo envía y yo le digo a usted grupo tal, grupo tal, grupo tal, para efectos de que quede evidencia ahí, ¿verdad? Háganme ese favor, porque miren, esta es una cuestión académica que debemos de cumplir, ¿verdad? Tenemos que formar una nota formativa que vale el 40% y un trabajo y un examen parcial que vale el 60%. Entonces, pues esa es la mecánica que se está implementando y que hace que los estudiantes también se comprometan con la materia, ¿verdad? Porque creo que de esa forma se interrelaciona mejor. Y como les digo, no son temas extravagantes, son temas de la materia. Y entonces ahí ustedes se pueden, pues, coordinar todos los miembros del grupo de trabajo, eligen una persona que exponga y pues, como les digo, en este momento, en esta primera unidad no vamos a exponer, solo va a ser el trabajo. En la segunda unidad van a exponer ese trabajo. Entonces, así que con solo la nota del trabajo, el 40%, ya con eso, vamos con la nota formativa y el 60% la sumativa, que es el parcial, ¿verdad? Así sería. No sé si tienen consultas en este momento. Si no, damos inicio a la clase. Solo una consulta, licenciado. Nosotros ya le habíamos enviado a nuestro grupo y me mandó un correo usted donde dice que somos el grupo 1. ¿Se mantiene siempre así o se lo vuelvo a enviar? Sí. A los que ya le respondí, 2 grupos. Es que yo los confundí, quizás pensé que eran. Sí, 2 grupos me han enviado un correo y yo les puse grupo 1 y grupo 2. Ahí no hay ningún problema. Vaya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a esta clase de este día. Vamos a hablar sobre la relación jurídica sucesoria. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué será una relación jurídica? Para ustedes, ¿qué entienden por relación jurídica? Así en términos generales, pueden equivocarse y no hay ningún problema. Aquí todos estamos aprendiendo. ¿Qué entienden ustedes por relación jurídica? Licenciado, buenos días. Y buenos días. Bueno, yo lo que he comprendido y por lo que nos han explicado, esa relación jurídica podemos hablar que es como un vínculo que une a 2 o más personas, ¿verdad? Con respecto a determinados, podría llamarse como intereses, están relacionados con determinados bienes y lógicamente todos estos vínculos o todas estas relaciones que se puedan establecer tienen que estar reguladas por derecho, o sea, tienen que ser de estricto cumplimiento, pero en base al derecho. Eso entendería yo. Va, perfecto. ¿Otra opinión?
Buenos días, licenciado. Buenos días. Para mí, la relación jurídica es la relación que tienen todas las partes involucradas. Ajá. Vaya, perfecto. ¿Otra persona que quiera opinar? Bueno, entonces, como muy bien ustedes lo decían, la relación jurídica es un vínculo jurídico, valga la redundancia, es un vínculo jurídico que se da entre dos o más personas que se obligan o que están obligadas por un acto jurídico específico, en un contrato, por ejemplo. Entonces, la relación jurídica, por una parte, existe una persona obligada a dar, hacer o no hacer, y por otra parte existe otra persona que tiene derecho a exigir una prestación específica. Entonces, eso es lo que en derecho conocemos como relación jurídica. Acá yo he colocado algunos conceptos de algunos tratadistas, ¿verdad? Algunos tratadistas del derecho, y todos coinciden en que se trata de un vínculo jurídico, en donde existen dos o más partes de las cuales una está obligada con la otra a cumplir ciertas prestaciones y la otra tiene el derecho de exigirla. Entonces, ahí hablamos de un conjunto de relaciones que tienen efecto jurídico. Esas relaciones que se dan tienen efecto jurídico. Entonces, como vemos, aquí se dan relaciones en el derecho civil, ¿verdad? Se dan relaciones entre particulares. En el derecho público se dan relaciones entre el Estado y los particulares. Y entonces así tenemos diferentes tipos de relaciones jurídicas. Entonces, pero acá estamos hablando de una relación jurídica entre particulares. Inclusive el Estado en algunos casos actúa como un particular, ¿verdad? En iguales condiciones que lo hace el particulares. El Estado puede ser demandado, ¿verdad? Que es diferente cuando el Estado actúa con su poder de imperio, de imponer, ¿verdad? En el caso de las relaciones del derecho público. Por ejemplo, en el caso del derecho tributario, que el Estado impone una prestación pecuniaria en contra del sujeto pasivo, o sea, de las personas obligadas a pagar un impuesto. En cambio, en el derecho civil, las relaciones son entre particulares. Ambos se encuentran en el mismo nivel. Aquí tenemos un esquema de lo que es una relación jurídica entre dos o más sujetos. Siempre tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y tenemos una prestación. Como pueden ver, el sujeto activo es el obligado a cumplir. El sujeto pasivo tiene derecho a exigirla. Una prestación en un bien activo. Vaya, entonces, ¿cuáles son los elementos de esa relación jurídica? Podemos ver en ese esquema que tenemos un hecho jurídico, tenemos sujetos, objetos, causa, acto jurídico, normativa legal. Vaya. Enfoquémonos en el derecho sucesorio. ¿Cuál sería el hecho jurídico que da origen a una relación jurídica en materia sucesoria? La muerte, licenciado. El fallecimiento, la muerte ¿de quién? De la persona que deja la herencia o los bienes. Del causante. Sí, la muerte del causante. Eso es lo que da origen a la sucesión.
Ese es el hecho jurídico. Vaya, entonces, ¿quién sería el sujeto activo y quién sería el sujeto pasivo? En el caso de la sucesión. Estamos hablando de la sucesión, ¿verdad? ¿Quién sería el sujeto activo y quién sería el sujeto pasivo? El activo sería el causante, el que fallece. Ajá. Y el pasivo sería el que recibe, ya me olvidó el nombre. Vaya, el activo sería el causante, la persona que falleció, y lo cual parece raro, ¿verdad? Porque una persona que ya falleció ya no puede ejercer ningún tipo de actividad, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del derecho sucesorio, sí, el causante, el fallecido, constituye el sujeto activo. ¿Por qué? Porque es la persona que da origen a la sucesión. Y el causante es el sujeto pasivo. Perdón, el heredero. El heredero es el sujeto pasivo, el asignatario, la persona que recibe los bienes. Estamos bien ahí, ¿verdad? Vaya, ¿cuál sería la causa? Bueno, ¿cuál sería el objeto? Vean ahí, objeto, prestación o bien de la vida. ¿Cuál sería el objeto en el caso de la sucesión? El objeto sería el inmueble o el bien que deja el causante. Ajá. ¿Y cómo se llama eso? Usted, bueno, no digo usted, mejor digo, una persona fallece. Hay que hacerle mal a nadie. Vale, una persona fallece. La sucesión. ¿Ah? La sucesión, licenciada. Sí, vaya. El traspaso de los bienes. El objeto sería entonces, ¿pero qué es eso de los bienes? Es la pregunta, ¿qué es eso? Ambos La tienen sucesión, razón. El traspaso de los bienes, licenciada, ese es el objeto. Vaya, la herencia. Tiene razón. Ajá. Los bienes a heredar. Ajá. La herencia, sí. ¿Pero cómo se llama eso? Es la sucesión. Sí, vaya, se da la sucesión. Vaya. El caudal relicto. Ajá, ¿y cómo se llama eso, pues? La herencia, licenciado. Sí, ¿cómo se llama la herencia? Todos están en lo correcto, todos están en lo correcto, pero hay una palabra clave. Cuando la persona fallece, el causante fallece, hay una persona falleció y entonces se abre la sucesión. ¿En qué momento se abre la sucesión? ¿Sí? ¿Decir algo? Eso, cabal. Escobar Portillo, Alexander Ernesto. ¿Cómo? No le escucho muy bien. ¿Vuelva a repetir? El acervo. Ajá, vaya, pero la palabra es el patrimonio. El patrimonio. Eso es el patrimonio, el conjunto de bienes y obligaciones que deja el causante, porque no solo deja bienes, deja también deudas. Si usted acepta una herencia, acepta los bienes y las deudas. Eso es el objeto de la sucesión. Entonces, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería la causa de la sucesión? Los bienes, el patrimonio. Estábamos hablando que es el objeto. Veamos aquí, leamos acá. Causa, razón de vinculación. La muerte del ¿Cuál sería causante. Entonces el objeto. El parentesco de las personas. El parentesco de las personas. El parentesco. Ajá, el parentesco de las personas. Pero eso como en otros términos, sí, hay un parentesco, pero no necesariamente. No necesariamente, porque yo puedo hacer mi testamento y le dejo mis bienes a una persona que no es familiar, ¿verdad? La muerte del causante.
Sería la voluntad del, en el caso que es que el testamento sería la voluntad del causante. Es la última voluntad, pero si no hay testamento. Sería el proceso de donde ya entran a aceptar, de aceptación de herencia. Vaya, vea ahí como dice, razón de vinculación. Entonces existe un vínculo jurídico entre el causante y los herederos, ¿verdad? Que pueden ser o no familiares. Bueno, cuando es una sucesión intestada, definitivamente son familiares, ¿verdad? Porque van en orden de prelación, ¿verdad? Pero cuando existe testamento, que es una, digamos, es la última voluntad del causante, ahí no necesariamente puede existir vinculación entre el causante y el asignatario, no necesariamente, pero ese vínculo que se da, va, por ejemplo, cuando una persona hace su testamento, dice que le hereda esto, a tales personas. Desde ahí existe ya, al fallecer, se perfecciona ese vínculo jurídico. Luego, en el caso de la sucesión intestada, es la ley la que define, ¿verdad?, las personas llamadas a la sucesión y los órdenes de prelación, ¿verdad? Entonces, como existe se abre la sucesión, ¿verdad?, la sucesión está abierta y se pone a disposición de los futuros herederos, de las personas que acepten, ¿verdad?, de los posibles herederos, porque mientras no ha aceptado, todavía no existe no se perfecciona el vínculo en realidad, ¿verdad? Pero ya de por sí ya existe una vinculación entre el causante y los asignatarios. Entonces, ¿cuál sería el acto jurídico? Cisneros ha levantado la mano. Buenos días, licenciado. Quisiera entender yo que cuando media un testamento, cuando una persona pues expresa su última voluntad a través de un testamento, a las personas que se vinculan con el testamento, estamos hablando que ahí efectivamente sí hay una relación jurídica en ese caso. Hay un vínculo. Hay un vínculo, perdón, un vínculo jurídico, pero cuando no hay testamento, el vínculo jurídico se establece hasta cuando la ley determina quiénes son los que van a ser los herederos, en este caso, del patrimonio que esta persona haya dejado. Hasta ese momento se establece el vínculo jurídico, licenciado. Pues fíjese que en el caso de la sucesión intestada, el vínculo jurídico, como no hay expresión de la última voluntad del causante, son los familiares, ¿verdad?, los familiares más cercanos. La ley supone o presupone que la voluntad del causante era dejar sus bienes a sus hijos, a su padre, a su madre, en el primer orden, ¿no? Entonces ahí ya existe un vínculo, ellos son los llamados a la sucesión. Así sería, ¿verdad? No sé si... Sí, correcto, sí. Gracias, licenciado. Gracias. O sea que en el caso de la sucesión intestada es la ley la que determina y ya está ahí en el artículo 986, si no me o 88. Pero la cuestión es que ahí ya la ley ha definido quiénes son los llamados a la sucesión. Vaya, entonces, ¿cuál sería el acto jurídico en realidad? ¿Cuál sería? ¿Será que podría repetir entonces esta última idea sobre la vinculación o la razón? Vaya, cuando hay testamento, el causante pudo definir o pudo establecer su última voluntad. Y ahí dijo, tales y tales personas son mis herederos. Ahí especifica que les dejó. Ahí ya hay un vínculo jurídico. Luego, en el caso de la sucesión intestada, ahí no hay testamento.
pero la ley se encarga de establecer o definir quiénes son los llamados a la sucesión. Y entonces la ley presupone que la última voluntad del causante era heredar a sus familiares, ¿no? A su vínculo familiar. Y por eso en el primer orden encontramos los hijos, la esposa, padre, madre. Entonces, porque supone la ley que estas personas son las llamadas. Ahora bien, que ellos acepten o no acepten, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ya hay una relación ahí, hay una relación jurídica que fue iniciada por el causante. Bueno, ahora veamos. ¿Cuál sería el acto jurídico? Cisnero, o es que dejó la mano levantada o quiere opinar. Sería, ¿Sí? licenciado, la aceptación de los bienes por las personas herederas. La aceptación o la no aceptación, ¿verdad? Usted puede aceptar o puede no aceptar. Eso, que le hereden un patrimonio no significa necesariamente que el heredero va a aceptar o no la sucesión, ¿verdad? O ese patrimonio. Ese patrimonio. ¿En qué momento es que el posible heredero puede, o hasta que ya es un heredero, puede ser el repudio? Hay un proceso de aceptación de herencia. Ahí es donde, vaya, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento se abre la sucesión? ¿En qué momento se abre la sucesión? En el momento que muere la persona, ¿cómo le digo? Al momento el testador. de fallecer la persona, Sí. el causante, ¿va? Que Sí. puede ser testador o no, puede ser o no testador, porque eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Ahora, para efectos tributarios, yo les decía también, porque miren que esto es esto de aceptar herencia o no aceptar, cuando una persona fallece, no, hombre, hay que hacer una serie de trámites. El primer trámite indispensable es ir a la alcaldía respectiva a sacar la partida de función, ¿verdad? Luego, todo el proceso de aceptación de herencia. Entonces, no es fácil, no es fácil. Hay que hacer una serie de trámites. Bueno, la persona que fallece, pues descansa en paz, pero son los herederos o los familiares los que se encargan de hacer esa serie de trámites. Y, bueno, en ese momento se abre la sucesión, pero ¿qué sucede? Hay que cumplir con obligaciones fiscales, ¿verdad? Con el fisco, o sea, con el Ministerio de Hacienda y con las alcaldías. Hay que pagar los impuestos. Si no los pagó, si usted hereda un bien, no lo va a poder ir a inscribir si no ha pagado los impuestos fiscales y municipales. Entonces, todos esos aspectos, por eso es que a veces algunas personas repudian la gerencia, no acepto, porque resulta que el causante, su patrimonio está compuesto por sus activos y sus pasivos, pero sus pasivos son mayores, o sea, las deudas son mayores al patrimonio. Y si usted acepta, tiene que cumplir con esas obligaciones, como que si usted las adquirió. Esa es una cuestión que ustedes deben de tomar en cuenta también. Ahora, ¿cuál es la normativa aplicable? Todas las leyes, licenciado, la Constitución primeramente y las leyes secundarias, el Código Civil, todas esas, las leyes que tenemos, son las normas aplicables al derecho de familia y Pero sucesión. la principal norma, ¿cuál sería? El Código de Familia y el Código Civil. El Código Civil, perdón, estoy pensando en familia, que estaba leyendo algo, sí, no, también se relaciona. Entonces, mire, sí, es que estaba leyendo algo por ahí, entonces por eso. Sí, vaya, la principal,
partimos de la Constitución, ¿verdad? Artículo 22, ¿verdad? Obviamente que la Constitución es la norma primaria y regula aspectos generales. Luego, el Código Civil. Y a la par del Código Civil, la ley del notariado. También el Código de Familia y otra normativa que se pueda relacionar. Pero la principal es la que se aplica principalmente Código Civil y ley del notariado. Esas son las principales normativas que aplican en nuestro país al derecho sucesorio, sin dejar de tomar en cuenta el Código de Familia, ¿verdad? Y otras disposiciones legales que puedan estar relacionadas. Vaya, entonces miren, aquí yo les señalo un cuadrito de la relación obligacional, la relación jurídica. Aquí tenemos, si ustedes pueden ver, sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor. El vínculo puede ser voluntario cuando hablamos de relaciones contractuales. Y puede ser por ley, cuando es de carácter obligatorio. Que la ley define, en el caso de la sucesión intestada, pues no existe la última voluntad del causante, entonces la ley define quiénes son los posibles herederos y establece un orden de prelación, ¿verdad? Partiendo del hecho que la ley interpreta que la última voluntad del causante era beneficiar a su familia, ¿verdad? Ese era el objetivo. Luego tenemos obligaciones. Pueden ser prestaciones de dar, hacer o no hacer. Este es un esquema de lo que es la relación jurídica, pero en términos generales. Pero nosotros lo debemos de aplicar. Lo debemos de aplicar al derecho sucesorio. Como vemos, el derecho todo está relacionado. Entonces, como les decía, que cuando hay relación jurídica es un vínculo jurídico que se da entre dos o más personas. Que unas exigen, hay un sujeto activo que es el que exige, ¿no? Y hay un sujeto pasivo que es el que está obligado a cumplir la prestación. Y entonces en el ámbito del derecho sucesorio ya hemos dicho que el sujeto activo es el causante, aunque parezca raro porque ya falleció. Pero cuando fallece, ahí se inicia la relación jurídica, el hecho jurídico, se abre la sucesión, en ese momento se abre la sucesión y luego se da el llamamiento, se da la delación, el llamamiento a las personas que están llamados a aceptar ese patrimonio. Y les decía que para efectos tributarios, el Código Tributario exige, porque hay que tomar en cuenta todas estas obligaciones, ¿no? Cuando hablamos de derecho sucesorio, usted no debe dejar de ver esas otras obligaciones que tiene el causante, todos sus deudores, todos sus acreedores, y las obligaciones con el fisco y con las municipalidades. Para efectos tributarios, la sucesión se abre al siguiente día del fallecimiento del causante. Para efectos civiles y del trámite de la apertura de la sucesión, la sucesión se abre al momento que fallece la persona. Estamos ahí claros. ¿No? Son dos situaciones completamente diferentes, pero que tienen incidencia en ese patrimonio. Ese patrimonio debe cumplir con sus obligaciones también, con sus acreedores, pero además con el fisco, con las municipalidades. Hay que pagar los tributos. Todas esas obligaciones que dejó pendientes. Y pues ahí pues, tenemos de aplicar también la prelación de crédito, ¿no? Que está definida en la ley. Vaya, entonces decíamos que cuando fallece el causante, en ese momento se da
el inicio de la relación jurídica. Doctrinariamente se dice que es una relación sui generis. Sui generis, ¿por qué? Porque la persona ya falleció, ¿verdad? No se encuentra viva. Lo normal es que en una relación jurídica, que es un vínculo que se da entre dos o más personas, todos están vivos, ¿no? Pero acá no. El causante ha fallecido. Ese hecho jurídico es el que da lugar a la sucesión. En ese momento se abre la sucesión. Y luego tenemos ese llamamiento. ¿Qué dijimos? Que hay una mano levantada por ahí. ¿Qué era? Yo les iba a preguntar, ¿qué es la delación? ¿Alguien que ha levantado la mano por acá? No lo logro identificar. Yo, ¿Sí? licenciado, buenos días. Sí, buenos días. Y si se pide lo que es la aceptación de herencia con derecho a inventario, siempre tendría que pagar esos impuestos Por los bienes, y lo que sí, por el patrimonio que usted tiene, sí. O sea, por lo que usted recibió. Sí, por ejemplo, usted recibe una casa y resulta que quiere inscribir después que la aceptó la herencia, porque usted puede aceptar con beneficio de inventario. En ese caso, estamos hablando de que las deudas que tenía con terceros, ese, ¿cómo se llama? Causante, se paguen con ese patrimonio. Vaya, perfecto. Pero para efectos fiscales, si usted aceptó y no alcanzó, imagínense que no alcanzó el patrimonio para pagar esos impuestos. Usted no pagó perdón, el causante, pero como si usted aceptó, es como que usted no los pagó, ¿verdad? No ha pagado los impuestos por 10 años, los impuestos municipales. Entonces, y acepta un bien inmueble, hay que pagarlo, definitivamente, si lo quiere inscribir. Porque puede ser, como le digo, que ese patrimonio, aunque lo acepte con beneficio de inventario, puede suceder que no alcanzó para pagar los tributos, solo alcanzó para pagarles a los... Pero sí existe la posibilidad que si lo... ¿Cómo dice? No le escuché muy bien. ¿Se me hace el favor de repetir? Bueno. Pero sí existe la posibilidad que sí se alcancen a cubrir con lo de la herencia cuando sí, se hace por supuesto. Todos esos compromisos. Sí, Bueno, sí. esa era mi duda y muchas gracias. Sí, por supuesto. Si usted dice, mira, yo acepto con beneficio de inventario, quiere decir que con ese patrimonio se van a pagar todas las deudas que tenía y luego lo que quede es lo que usted va a aceptar. Pero puede suceder que no alcanzó, pero a usted le interesa esa casa bonita o ese terreno. Entonces, no, yo voy a pagar los tributos en este caso. Hay una mano, Rivera Torres, Ana del Carmen. Buenos días. Sí, buenos días. Y si los bienes no alcanzan a pagar las deudas, no se puede aceptar la herencia o al iniciar el trámite está obligado a recibirla. Sí, es que si usted acepta la herencia, usted la puede aceptar con beneficio de inventario para que las deudas se paguen con ese patrimonio. Pero si no alcanzó y usted tiene interés en efectivamente recibir esos bienes, pues le tocaría pagar a usted, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Porque la otra es que no acepte herencia, pues no acepto. Y ahí pues se da también, es decir, el hecho de aceptar con beneficio de inventario no garantiza necesariamente que la persona que va a recibir el bien o los bienes no va a tener que pagar alguna obligación, porque puede suceder que ese patrimonio no alcanzó. Entonces usted tiene dos opciones, o acepta o no acepta. Acepta con beneficio de inventario,
Pero lo que pasa es que la gente, bueno, hay que hacer los cálculos respectivos, ¿verdad? Hay que hacer un inventario de todas las deudas. Por eso es con beneficio inventario. Se hace un inventario de todas las deudas que tiene y todos los bienes que tiene el causante para ver, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene esa opción de decidir si acepta o no. Porque si usted ve que las obligaciones son mayores a los bienes, entonces, bueno, no acepta. Es que lo que pasa es que cuando usted acepta con beneficio de inventario es que está seguro o segura de que con ese patrimonio alcanza y todavía queda un remanente. Alcanza para pagar esas deudas. Y le queda un remanente, ¿verdad? Entonces, o sea, cuando usted acepta los bienes con todo y lo que traen, ¿verdad? Pero como le digo, la cuestión del beneficio de inventario no es así a la ciega, sino que hay que hacer un inventario de todos los bienes y de todas las obligaciones. Gloria Delia Elizabeth Cornejo Batres. ¿Sí? Buenos días, licenciado. Tengo una consulta. Cuando pasa eso de la sucesión y digamos que hay como terceros que tienen derecho sobre los bienes, sería, digamos, si el acreedores. Ajá, acreedores, correcto. Eso pasaría solo si el causante, digamos, adquirió deudas sí, obligaciones que estarían como, como dejando los bienes en garantía, porque, por ejemplo, los bancos tienen préstamos personales donde no se deja ningún bien como de garantía, simplemente es como el nombre de uno. Sí. Esos siempre entrarían como a reclamar, porque incluso hay préstamos que dicen que cuando muere la persona, pues se extingue la deuda, pero no sé si tendrían que ser deudas que tendrían que estar como donde se dice, va, por ejemplo, le presto, como deudas hipotecarias, por ejemplo, en una casa. Sí, normalmente las deudas hipotecarias, lo que pasa es que los bancos nunca pierden, ¿verdad? Los bancos hacen, contratan seguros. Y entonces seguro de deuda, si la persona se queda desempleada, o si la persona fallece. Todas esas, imagínense, ese es un caso. Cuando una persona fallece y deja un patrimonio, todo eso hay que averiguarlo. Todas esas situaciones hay que, por eso cuando se acepta con beneficio de inventario, se hace un inventario de todas las obligaciones que tiene, de todos los bienes que tiene, se liquida para ver cómo están las cosas, si es mayor o menor, si los activos son mayores a los pasivos, etcétera. O también, aunque usted no acepte sin beneficio de inventario, siempre hay que hacer una serie de trámites, averiguar cuáles eran las deudas que tenía el causante, qué tipo de deuda, la naturaleza, si existían seguros de deuda. Entonces, hay que hacer una serie de trámites. Esa es una de las situaciones que se dan. Normalmente cuando son créditos hipotecarios, ¿verdad? Cuando fallece la persona, se liquida la deuda, pero ¿por qué hay un seguro de esa deuda? Entonces es la aseguradora la que paga. Pero si no lo hay, entonces hay que seguir pagando esa deuda. Por ejemplo, el caso del Fondo Social para la Vivienda, en esos casos que hay una deuda hipotecaria cuando fallece la persona, entonces se liquida la deuda, porque existen seguros de deuda. Entonces, todas esas situaciones, no, miren, si morirse no es fácil para los familiares, ¿no? El que descanse en paz, pues se libera de todos sus problemas. Los problemas le quedan a los familiares, ¿no? Vamos a continuar acá. Y aquí tenemos cuáles son los elementos de la relación jurídica sucesoria, el hecho jurídico que es la muerte del causante, el fallecimiento. Tenemos testamentaria e intestadista. ¿Cuál es la testamentaria? Vamos a ver.
Cuando deja Es testamento. cuando el deja Deja testamento, licenciado. Vaya, deja testamento. La intestada, Cuando no deja Es lo testamento. contrario, cuando no deja. no hubo expresión de su último, o pudo haber dejado testamento, pero las cláusulas que estableció en el testamento pueden ser no aplicables. Y el caso de la mixta, Podría Es ser. cuando alguno de los bienes, licenciado, perdón, No, hable, siga, compañero. ajá, Sí, licenciado, le decía que es cuando uno de los bienes no ha sido incluido en el testamento. Esa es la mixta, o sea, hay uno que se sale del testamento y hay otro, es una intestada y otra que no. ajá, Rivera Torres está opinando. Prácticamente lo mismo, licenciado, que hay una persona que ha dejado testamento, pero no ha incluido todos sus bienes en él. Vaya, entonces, acá ustedes están muy diestras, ¿verdad? Ya en esta testamentaria existe la última voluntad. Intestada lo define la ley, ¿verdad? Que no se dio la última voluntad. Porque pudo haber dejado testamento, pero las cláusulas testamentarias no son aplicables o deja testamento como una declaración, nada más se da esas cosas raras, ¿verdad? Que deja testamento, pero no distribuye sus bienes o no dice que le va a legar. La mixta es cuando dejó testamento, pero pueden suceder alguna serie de bienes o derechos que no fueron incluidos, porque puede ser que, por ejemplo, el caso de un comerciante o de un profesional que recibe mes a mes pagos mensuales por una diversidad de servicios que presta. Resulta que fallece, dejó su testamento, pero hay ciertos derechos que se los pagan, que están pendientes de recibirse, ¿verdad? Entonces, y posiblemente no quedaron en el testamento, o algún bien que no incluyó en el testamento. Entonces, aquí decíamos quiénes son, ¿verdad? El causante, los sujetos, que es el sujeto activo, y el sucesor, causaviento asignatario, que es el sujeto pasivo. Se establecen algunas cualidades, la ley establece algunas cualidades que debe de cumplir el causante. En el artículo 1002 del Código Civil se señalan, yo aquí se las he colocado en forma de resumen, ¿no? ¿Quiénes son capaces para testar? Que no son capaces para testar, perdón. Los impúberes, los interdictos, los que en el momento de testar no se encontraran en pleno goce de sus facultades mentales por ebriedad u otra causa, y los que no puedan expresar su voluntad claramente de palabra o por escrito. Es el artículo 1002. Si lo tienen a la mano, sería bueno que lo leyeran. Vamos a ver, lo voy a buscar yo acá. Lo voy a leer, licenciado. Perfecto. Artículo 1002. No son hábiles para testar. Inciso 1, el impúber. Inciso 2, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Inciso 3, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Inciso 4, todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Vaya, aquí estas cualidades se deben de cumplir por el testador para expresar su última voluntad. De lo contrario, el testamento es nulo, no es válido. Y por eso le digo, o les decía, puede haber dejado testamento, pero no se cumplieron con todas las formalidades y requisitos exigidos en la ley para que ese testamento pueda ser válido. Y entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Nos vamos a la sucesión intestada. Luego, cuando
se da la sucesión intestada, en estos casos, estas personas que son inhábiles para testar, como en el caso de la sucesión intestada, es la ley la que define o la que establece quiénes son los llamados a la sucesión, entonces en esos casos no se exige estas cualidades. Porque si la persona no cumple con las cualidades exigidas por la ley para poder elaborar su testamento, entonces en esos casos se aplica la sucesión intestada. Leamos el artículo 971 y el 981. Vamos a ver, lo voy a buscar yo por acá. El 971. Solo el primer inciso. Le leo, licenciado. Sí, por favor. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el que siendo llamado a sucederle ab intestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Vaya, entonces, como vemos, en el caso de las personas que no cumplen los requisitos para testar, ahí aplicamos el procedimiento de la sucesión intestada. El 981, veamos, 981. Leamos el 981. A ver quién me hace el favor. Lo leo. Yo, licenciado. Perdón, ¿puedo? Sí, sí. Está bien, artículo 981. Las leyes regulan la sucesión en los bienes que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones. Vaya, ahí establece cuáles son las causas por las cuales se aplica la sucesión intestada. Claramente lo define el artículo 981. Cuando el difunto no elaboró testamento, o si lo hizo, no lo hizo conforme a derecho, es decir, no se cumplió con todas las formalidades exigidas en la ley, o las disposiciones que estableció son ilegales, ¿verdad? No son conforme a derecho. Entonces, en esos casos vamos a aplicar la sucesión intestada. Luego tenemos el sucesor, causaviente o asignatario, que es el sujeto pasivo, que es la persona llamada a la sucesión, que es el heredero, que es el que se le ofrece el patrimonio, se le difiere, ¿no? Se le difiere el patrimonio, o sea, se le ofrece el patrimonio cuando se abre la sucesión. Entonces, para que éste acepte o no acepte. Y debe ser una persona cierta, determinada, capaz y digna de suceder. Así lo establecen los artículos 954 y 963. Veamos si los ubican por ahí. 954, vamos a comenzar, ¿no? Siguiente. Aquí. Vaya. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 954. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Sigo, licenciado. Sí, por favor. Con la palabra asignaciones significan en este libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.
Asignatario es la persona a quien se hace la asignación. Vaya, perfecto. Luego el 963. Busquemos otra persona que si lo tiene a la mano, que me haga el favor de leerlo. Solo el primer inciso. Para que después Sí, ustedes ajá. en su casa leen todo. Ajá. 963, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor. ¿Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz No, o indigna? 963. Ay, perdón. Ahorita, Alic. 963. Para ser capaz de suceder, es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el, de transmisión, según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Vaya, Todo, gracias. Lic. Sí, no, solamente el primer inciso. Ustedes leen lo demás, ¿verdad? En su casa. Está bien, Lic. De aquí por Sí, está bien. Ajá. Vaya, entonces miren, debe ser una persona cierta, capaz y digna de suceder. Entonces, para poder aceptar esa herencia, esas son las cualidades que exige la ley a los asignatarios, a los herederos. Luego tenemos, aquí tenemos dos en la lámina yo les muestro dos términos. Uno está en el artículo 22 de la Constitución, en el cual se establece la testamentifacción activa, la facultad para hacer el testamento. Y en contraposición tenemos la testamentifacción pasiva, que es todas aquellas cualidades que exige la ley al sucesor para poder suceder al causante. Para suceder en caso de que exista un testamento. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la Constitución regula o no la sucesión intestada? Les pregunto. ¿La regula o no? Pacheco creo. ¿Sí? Pacheco Leiva Mirna. Yo era otra pregunta que le quería hacer, licenciado. En el artículo 1963 menciona lo que es herencia o legado y me quedó duda sobre el legado. Ajá. En la clase anterior platicamos sobre los legados y las herencias. Se hereda a título universal, sobre todo los bienes del causante. Legado es cuando a una persona le dejan un bien determinado, una casa, un vehículo, que no sucede en todos los bienes del causante, sino que un bien singular específico. Eso es legado. Rivera, quiero ver, Rivera Torres Ana, tiene la levantada la mano. ¿Sí? Sí, ¿Iba a consultar o iba a comentar? No, yo creo que aquí, usted preguntaba acerca si estaba regulado en la Constitución. Sí. Fíjense que, no sé si estoy equivocada, pero en el artículo, en el capítulo 2, los derechos sociales, creo que ahí regula, porque dice que la ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí, entre ellos y sus hijos, estableciendo derechos y deberes. Además, dice que
quiero ver cuál era el otro. Bueno, yo creo que sí lo regula, pero... Hágame el favor. Hágame el favor de leer en altas, claras y pausadas voces el artículo 22. Usted tiene razón, el artículo 34 de la Constitución se relaciona íntimamente. ¿Va? Vaya, léame el 22 de la Constitución en claras, altas y pausadas voces. Artículo 22. Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre Sí, testamentificación. Ajá, vaya, ahora yo les pregunto, ¿cuál es la palabra clave que da origen legal desde la norma primaria a la sucesión intestada? La testamentificación. ¿Sí? Lo que es la libre testamentificación, testamento, es la facultad de hacer su propio testamento. Pero ahí lo que leyó... Será, licenciado, que es la parte que dice que la propiedad es transmisible en la forma que determinen las leyes, porque correcto, ya está regulado quiénes son llamados a suceder. Sí, eso que usted dijo, lo primero. La ley determinará la forma en que se transmitirá la propiedad. Eso es lo que le da origen a la sucesión intestada. O sea que tenemos un fundamento constitucional para que la persona en forma voluntaria elabore su testamento, y si no lo hizo, la ley lo va a determinar. Y entonces ahí caemos en la sucesión intestada. Licenciado, tengo una pregunta. Perdone. Ajá. Y si una persona, digamos, yo tengo 2 casas y quiero, y llego con mi abogado y le digo, mire, quiero hacer un testamento por cada casa, no se puede. Entonces ahí es donde se hace el legado, un tipo legado. No. ¿Cómo sería ahí? El testamento tiene que ser por todos sus bienes. Ahora bien, puede usted, si solo tiene 2 casas, dice usted, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? Porque aunque tenga 2 casas, siempre tiene obligaciones, tiene cuentas en el banco, aunque sean por $20. Entonces, usted puede en el testamento decir, mire, le lego la casa o le heredo la casa a tal persona, la casa B a tal persona y los demás bienes a tal persona. Eso es un testamento. O puede ser que usted tiene un conjunto de bienes y dice, le lego todos mis bienes, le heredo todos mis bienes, mis casas, todo, a tales personas. Y usted define ahí. Y el vehículo se lo lego a tal persona. Ahí es un legado. El legado es a título singular, una cosa bien específica. Y a título universal, una herencia a título universal sería todos los bienes y obligaciones, porque no solo tiene bienes, tiene derechos, tiene obligaciones. Así sería. Entonces, el legado es específico. Y el legado solo aplica en el testamento, no aplica en la sucesión intestada. Eso lo deben de tener claro también. Ya hablamos del objeto. Perfecto. Hablamos del objeto que es el patrimonio. Aquí hay una situación bien interesante. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de un conjunto de bienes, derechos, pero al mismo tiempo de deudas. Ese es el patrimonio. Pero este patrimonio únicamente se puede transferir por causa de muerte. Es decir, que en vida usted no puede. La ley no permite que usted venda todos sus bienes, y así lo establece el artículo 1615, que está ubicado en el apartado de la compraventa. Si lo ubicamos, por favor, y lo leemos.
1615. Ahí está, miren. Solo el inciso primero, me leen, por favor. Artículo 1615. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros de unos y otros, ya se venda el total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen en contrato celebrado conforme a la ley, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Entonces, gracias. Entonces, la ley prohíbe la transferencia de todo el patrimonio de una persona en vida, ¿verdad? Y es que no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo va a vender usted todo su patrimonio, incluyendo sus deudas? No es posible. La ley lo prohíbe en el artículo 1615. Entonces, la única forma de transferir el patrimonio de una persona que está conformado por todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona es por causa de muerte. Por causa de muerte. Vale, entonces ya hablamos de la causa, el vínculo que se da entre el causante y las personas llamadas a la sucesión. Yo les preguntaba qué era delación. ¿Qué es la delación? ¿Qué dijimos que era la delación? Es la dilatación de un proceso, licenciado. Más que todo en familia es el proceso de familia en sucesión. Por alguna causa, licenciado, que se haya encontrado, por alguna inconsistencia tal vez en las partes del proceso. Ajá, vamos a ver. ¿Otra opinión? Delación. ¿Qué es delación? En términos del derecho sucesorio. Lo dijimos en la clase anterior. Revisen ahí los apuntes. Entendería que es el llamamiento que hace la ley precisamente a aceptar o repudiar la herencia. Correcto. ¿Y en qué momento sucede la delación? ¿En qué momento sucede la delación? Sí, García iba a hablar. García Beltrán Edic. Le decía que se da en el momento de la aceptación. No le escucho. ¿En qué momento? En el momento de la aceptación. No, la delación se da en el momento que se abre la sucesión. ¿Y cuándo se abre la sucesión? Cuando fallece el causante. Entonces, ahí fallece el causante, se abre la sucesión y ahí se da la delación, el actual llamamiento que hace la ley a los posibles herederos. Esa es la delación. Vaya, entonces, pero aquí tenemos otro término, vocación sucesoria. Entonces, lean ustedes aquí. ¿Cuál es la diferencia entre delación y vocación sucesoria? Lean acá. ¿Cuál sería la diferencia? Licenciado, la delación es el llamamiento que hace la ley, ¿verdad? Aceptar o repudiar. Sin embargo, la vocación es la facultad o la aptitud que tiene la persona de poder o no de aceptarla. Por ejemplo, si tiene un vínculo consanguíneo, por ejemplo, el hijo, pues ya la ley en el 988 les faculta precisamente esto. Licenciado, en la vocación sucesoria, ¿sí? En la vocación sucesoria es cuando en vida realiza testamento, ¿verdad? Para suceder sus bienes. Ajá. Y en la delación es cuando la persona ha fallecido y entonces se abre la sucesión por la causa de muerte. Entonces la
diferencia es que el caso de la vocación sucesoria se da en vida del causante, es decir, hace el testamento y enumera una serie de personas ahí, ¿verdad? O ya la ley establece, en caso de la intestada, ¿verdad? ¿Quiénes serían los posibles llamados a la sucesión en caso de fallecimiento? En cambio, la delación se da cuando se abre la sucesión. ¿Y cuando se abre la sucesión? Cuando fallece el causante. Entonces, esa sería la diferencia entre ambas. Vamos a continuar acá. Y entonces aquí tenemos el concepto de vocación sucesoria, que es diferente al concepto de delación, porque en la ley, cuando define delación, dice el actual llamamiento que hace la ley a los posibles herederos, pero se da, este acto jurídico se da precisamente al momento que se abre la sucesión, cuando se les defiere los bienes, ese patrimonio a los posibles herederos, o sea, se les ofrece para que acepten o repudien la herencia. El concepto que está en esta lámina de vocación sucesoria, ahí se ve claramente la diferencia. Tener vocación sucesoria significa estar en posibilidad de suceder a una determinada persona. Y este virtual derecho de heredar solo puede provenir de un llamamiento hecho con tal finalidad desde antes de la muerte del causante. Entonces, ahí vemos la gran diferencia que existe entre uno y otro acto jurídico, porque son actos jurídicos. En un caso, se da el acto jurídico ya desde el momento que elabora el testamento el causante. Y en el otro caso, es cuando se abre la sucesión. ¿Me permiten un momentito, por favor? Permítanme. Sí, Lick. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con la presentación. Vaya, aquí tenemos cuál es el acto jurídico que se da, ¿verdad? Y ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Decíamos que la facultad que tiene de aceptar o no el asignatario la herencia, ¿verdad? El asignatario puede aceptar o no la herencia, o sea, su voluntad. La voluntad de poder aceptar o repudiar la herencia. Entonces, ese es el acto jurídico. Una vez que acepta la herencia, se genera otro tipo de efecto jurídico. Igual sucede si no la acepta, si la repudia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? En el caso del acto jurídico que se da, se puede perfeccionar al momento que la persona manifiesta su voluntad de aceptar o repudiar la herencia. Si acepta, pues, se da una serie de efectos jurídicos con ese patrimonio. Se le transmite ese patrimonio. ¿Qué sería transmitir? Transmitir, ¿qué sería? Para efectos sucesorios. Como que recibe los bienes. Sería adquirir la propiedad o el dominio de ese patrimonio. Eso sería. Vaya. Vamos a ver, vamos a continuar. Aquí está el concepto. Pero acá, como les decía, la transmisión es un acto jurídico por medio del cual se adquiere la propiedad del dominio de esos bienes, de ese patrimonio. Por eso se llama sucesión. Se sucede en los bienes y obligaciones. Y cuando se abre la sucesión, se da la delación y luego se hacen las diligencias de aceptación de herencia. Y este acto jurídico de transmisión conlleva diferentes actos. La apertura de la sucesión, que se da cuando fallece
el causante, la delación, el actual llamamiento que se le hace a los posibles herederos, la aceptación de la herencia, si se acepta. Cuando estos tres pasos se dan cuando hay un heredero o dos y no existe una pluralidad de herederos, porque pueden ser que hay un causante tiene un montón de hijos, ¿verdad? Tiene hijos dentro y fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces todos esos son a la sucesión. Entonces, en esos casos pasamos a la indivisión hereditaria, que inicia con la apertura de la sucesión y culmina con la entrega o la aceptación. Luego, pero antes de la aceptación se da la partición de bienes. Bueno, cuando son muchos los bienes, pues hay que hacer un inventario y bueno, si ha dejado testamento, pues ahí se verifica a quién le toca cada bien. Y luego, si no hay testamento, si es intestada, pues ahí será el juez, ¿verdad? El que va a definir con base a los grados de la sucesión definidos en la ley. ¿Cuál es la normativa aplicable? Bueno, el Código Civil, ¿verdad? Aquí yo les he colocado el Código Civil, pero también tenemos la ley del notariado, tenemos Código de Familia, toda la normativa que es aplicable. Ahora bien, según la ley, la sucesión se abre en el último domicilio del causante. Se regla por la ley del domicilio donde se abre. Entonces, pero que aquí estamos hablando de un país pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de El Salvador. ¿Y cuántos tipos de domicilio tenemos? ¿Cuántos tipos de domicilio regula la ley? Sí. ¿Es el domicilio de habitación o domiciliar que le llaman, licenciado? ¿Qué le llaman? El domicilio político y el domicilio civil. El político es en relación a todo el territorio nacional, allá por el 568, si alguien lo ubica, del Código Civil. Y el domicilio civil es en relativo a una parte del territorio nacional. Entonces, resulta que, pero ya sea que el causante muere en San Miguel o muere en San Salvador, vamos a aplicar la misma ley, ¿verdad? Salvo que se tratara de un estado, de esos estados federados, ¿no? Como Estados Unidos, México, Canadá, que están conformados por diferentes estados y cada estado tiene su propia ley. Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no? México no sé cuántos tendrá, pero cada estado tiene su propia normativa interna y está la ley federal, ¿no? Pero en el caso de El Salvador, ya sea que fallezca en Santa Ana y ahí fue su último domicilio en San Miguel, vamos a aplicar el Código Civil. Ahora bien, aquí la cuestión interesante de lo que regula el artículo 956 va más allá, ¿verdad? Estamos hablando en los casos de que el último domicilio del causante sea en el extranjero. Y entonces ahí la pregunta, ¿cuál ley vamos a aplicar? ¿Qué ley aplicaríamos? Entonces, para eso vamos a leer el artículo 956. Vamos a leer el artículo 15. Aquí se lo voy a agregar, no está agregado el 15. Y el 16 del Código Civil. Vaya. Leamos esas disposiciones. Lo voy a ver acá, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a guardar. Artículo 956, primero, vamos a ver, lo voy a buscar acá. Anteriores, vaya. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Yo lo tengo, licenciado. Sí, por. Yo lo tengo, el artículo 956 ahorita. Vaya, hágame el favor de leerlo.
Artículo 956. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo en los casos expresados exceptuados. La sucesión se regula por la ley del domicilio en que se abre, salvas las excepciones legales. Licenciado, ¿solo eso? Perfecto. Ahora leamos el 15 y el 16. Artículo 15. A las leyes patrias que arreglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los salvadoreños, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Primero, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en El Salvador. Artículo 16. Los bienes situados en El Salvador están sujetos a las leyes salvadoreñas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en El Salvador. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño, pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en El Salvador se arreglarán a las leyes salvadoreñas. Vaya, entonces aquí estas disposiciones lo que están estableciendo es que los bienes situados en El Salvador se les aplicará la ley nacional, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Y que arreglan las obligaciones de derechos civiles permanecen sujetos a los salvadoreños sin perjuicio de que residan en el extranjero, ¿verdad? Dice, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en El Salvador. Entonces, aquí tenemos dos reglas generales que establece el Código Civil, ¿verdad? Se aplica el Código Civil cuando, independientemente del domicilio del salvadoreño, el acto o los actos que se elaboren en el extranjero van a tener efecto en el territorio nacional. Y dos, en el caso de los bienes inmuebles. En esos casos, o los bienes situados en El Salvador, dice la disposición. Los bienes situados en El Salvador no solo son los bienes inmuebles, son también los muebles. En esos casos, se va a aplicar la ley nacional. Ahora yo les pregunto, si una persona fallece en el extranjero y deja bienes en El Salvador, ¿bajo qué ley se regulará la sucesión? ¿Bajo qué ley se regularía la sucesión? Las leyes salvadoreñas. Bajo las leyes salvadoreñas, Las leyes salvadoreñas. ¿Y qué sucede si deja bienes en El Salvador y deja bienes en el extranjero? Ajá, ahí cómo, ¿qué aplicaría? Supongo yo, licenciado, pero ahí no estoy segura que los bienes que deja en otro país se rigen por las leyes de su país, del país donde estaba. Correcto. Y los bienes que deja en El Salvador por las leyes del Salvador. Y si hay herederos en El Salvador y en otro país, supóngase que dejó, supóngase que dejó $100,000 y son 4 herederos, 2 en El Salvador y 2 en el extranjero. Entonces tendrían derecho a un cuarto, a un 25%, 25 en cuenta de 75 siempre, que es un cuarto. Los 2 salvadoreños y los extranjeros tendrían derecho a un cuarto de esa sucesión, ¿verdad? Ahí no habría problema porque el 50% le quedaría a los salvadoreños y el 50% le quedaría a los extranjeros. Pero si aquí tuviera el 60% de los bienes y el 40% en el extranjero y tienen derecho a un cuarto todos porque son 4 herederos. Este es un caso bien sencillo, ¿verdad? Entonces,
tendrían derecho al 50% los salvadoreños. Y el 10%, porque el 60% le correspondería a los extranjeros. O sea, eso se regularía por la ley nacional, ¿verdad? Esos 10,000 que sobran. Porque son 4 personas y imagínense que todos son hijos, ¿verdad? Solo que hoy como es bien común, ¿verdad? Que las familias se van para Estados Unidos, hijos en El Salvador, y allá pegan otros 2 hijos, ¿verdad? O tienen otros 2 hijos. Y entonces ahí los 10,000 restantes, porque son 4 personas que tienen los mismos derechos, un cuarto, el 25%. Esos, como tiene ese 60% en El Salvador, ¿verdad? Y 40% en el extranjero, el 40% sería para las personas que viven en el exterior. Pero el 50% que tienen en El Salvador se lo van a repartir las 2 personas que viven en El Salvador y quedaría un excedente de 10,000. Ese se lo repartirían en partes iguales los 2 extranjeros aplicando la ley nacional. Ahora, para los bienes situados en el extranjero se aplica la ley, ¿cómo se llama?, del país extranjero. Igual sucede que si son personas, el causante dejó el 100% de sus bienes en El Salvador, tiene hijos en El Salvador y tiene hijos en el extranjero, son extranjeros los hijos, esos extranjeros tienen derecho a esa sucesión. Si están bueno, si hubo testamento y los menciona, les dejó bienes, o si estas personas son familiares bien cercanos, son hijos, ¿verdad? Estas personas vendrán al país y se someterán a las leyes nacionales para efectos de la sucesión. Bueno, ya solo quedan 2 minutos ya para las 8. No sé si tienen comentarios finales, adicionales. Y si no, pues en la próxima clase lo platicamos. Les reitero nuevamente que es necesario que le envíen al correo los grupos conformados. Yo voy a revisar también el aula virtual, pero envíenmelo al correo para yo, al institucional, para yo colocarles el número de grupo a cada uno de los grupos que me envíen. Entonces, si me hacen ese favor, a más tardar el sábado, porque de lo contrario yo tendría que del listado conformar los grupos para que, porque les decía al inicio de la clase que en esta unidad le voy a dejar un trabajo que va a valer el 40%. En la siguiente unidad va a ser una exposición que va a ser la defensa de ese trabajo que va a valer el 40%. En la tercera unidad, un trabajo. En la cuarta unidad, la defensa de ese trabajo mediante exposiciones. Y en la quinta unidad, que son las donaciones revocables y irrevocables, ahí vamos a ver, ahí va a haber un trabajo y una exposición. Bueno, entonces, si no tienen la presentación, yo la subo y la clase también, ¿verdad? Por eso no, en el transcurso del día, ¿verdad? Porque pues, lo más probable que en la noche. Si no tienen consultas adicionales o comentarios adicionales, vamos a culminar la clase en este momento. Les agradezco su atención y nos vemos el próximo. ¿Sí? Gracias, feliz día. Gracias a todos, pasen feliz día y nos vemos el próximo sábado.